iniciar a grabar y el día de hoy vamos a ver un nuevo tema que es autocorrelación. Este tema ya es el último para lo que es el segundo parcial y de la materia en sí. Así que bueno, es bastante parecido a lo que habíamos visto anteriormente. Vamos a ver métodos de detección, cómo corregir y vamos a ver todo esto en un ejercicio que vamos a aplicar, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con lo que es autocorrelación. En primer lugar vamos a ver una definición. Ya, vamos a ver una definición. La autocorrelación se define como la correlación existente entre los elementos de una serie de observaciones ordenadas en el tiempo o espacio. Por lo tanto, existe dependencia lineal entre algunos términos de error. Para entender un poco mejor este concepto, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ya, entonces vamos a suponer que nosotros estamos trabajando en una empresa X y nos dice que estamos tratando con la información trimestral de series de tiempo de esta empresa. Es decir, que recogemos información cada trimestre. Entonces vamos a realizar una regresión de la producción sobre los insumos de trabajo y capital de esta empresa, ¿ya? Y nos dice que por razones externas existe una huelga laboral en dicha empresa que afecta a la producción en un trimestre. Entonces se van a presentar dos escenarios, ¿ya? Antes de continuar aceptaremos y continuamos. Ya, entonces habíamos dicho que estamos en el caso hipotético de una empresa y que la empresa va a presentar una huelga laboral. Entonces nosotros hemos definido una regresión de la producción en función a dos variables, que va a ser los insumos de trabajo y el capital. Entonces, en el escenario donde no existiese autocorrelación, diríamos, no hay razón para pensar que esta interrupción afectará la producción del trimestre siguiente. Es decir, el hecho de que nuestros trabajadores estén entrando en esta huelga laboral no va a incidir en la producción del trimestre que viene, ¿ya? Básicamente es eso. Entonces, ¿qué pasaría si existiese un escenario con autocorrelación? Entonces diríamos, esta interrupción va a afectar la producción del trimestre siguiente. Y si analizamos y hacemos lógica, diríamos que es cierto, ¿no? Digamos que nuestros trabajadores en nuestra empresa dicen, no, aquí va a empezar una huelga, entonces van a parar de producir, no vamos a cumplir con nuestra demanda y por tanto no vamos a cumplir con el pronóstico para los siguientes trimestres. Entonces, para que se quede el concepto, cuando hablamos de autocorrelación estamos analizando series de tiempo, o sea, que hay algo, un acto, un hecho que sucede en un momento determinado del tiempo que afecta a los demás datos que vamos a manejar para nuestra regresión, o sea, a nuestros datos del futuro, por así decirlo. Entonces, esta es la diferencia tal vez con lo que veíamos en multicolinealidad, que analizábamos la relación entre las variables. Acá analizamos la relación en series de tiempo, es decir, un hecho afecta a los demás. ¿Ya? Entonces, antes de continuar, aceptamos y vamos a lo que son los métodos de detección. Los métodos de detección, al igual que en los anteriores capítulos, son varios y empezamos con el contraste gráfico, contraste de Durbin-Watson, contraste H de Durbin, contraste de Bruch y Godfrey y contraste de aleatoriedad de residuos o prueba de rachas. El día de hoy vamos a ver los primeros 4 y la próxima clase vamos a continuar con otros ejercicios para ver el quinto. Entonces vamos a ver el ejemplo. Nos dice, se ha estimado la siguiente relación, CT, que es el consumo privado a precios corrientes, en función de lo que es el RT, que es el PIB a precios corrientes, y CT menos 1. ¿Ya? ¿Qué es este CT menos 1?
Este CT-1 quiere decir que estamos manejando el consumo privado en un periodo retardado. Cuando veamos así T-1, quiere decir que estamos manejando los mismos datos de la variable, pero en un periodo retardado. Y ahora a continuación, cuando resolvamos, vamos a ver cómo se plasma este periodo retardado en el cálculo como tal. Entonces, nos dice, se ha estimado la siguiente relación. Adicionalmente nos da los datos de lo que es la varianza de los estimadores, nos da el coeficiente de determinación y nos dice: la información utilizada ha sido extraída para una economía nacional y para el periodo de 1960 a 1976. Se dispone además de la siguiente información, nos da los datos del error y en el caso de que no los diera, nosotros ya sabemos calcular, ¿no? Simplemente es Y menos Y estimada. Entonces, en base a estos datos nos dice, inciso A, utilizando el método gráfico, realice los métodos de detección de autocorrelación, ¿ya? También realizando la prueba de Durbin-Watson, la prueba H de Durbin y la prueba de rachas, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para el método gráfico, vamos a empezar con ese método y nos vamos a ir a lo que es la guía que les he pasado al grupo de WhatsApp. Ya entonces acá tenemos los métodos de detección, el contraste gráfico. El primer tipo de gráfico que nosotros podemos representar para plasmar lo que es la autocorrelación es dibujar lo que es el error en el tiempo. Es decir, en el eje Y vamos a poner el error y en el eje X el tiempo. Y en base a esta gráfica vamos a determinar el comportamiento de nuestros residuos. Dice, permite comprobar si los residuos tienen un comportamiento sistemático o aleatorio. Si fuera sistemático va a presentar una tendencia clara y si fuera aleatorio diríamos que no existe autocorrelación y por tanto nuestro modelo econométrico está bien planteado. El que más se utiliza y el más certero es este método, que es el gráfico del error versus el error en un periodo retardado, este T-1. ¿Ya? ¿Qué hacemos en este tipo de gráficas? Como pueden ver, acá está el cuadrante 1, 2, 3 y 4. Y por ejemplo, si se dará el caso de que nuestros puntos caen en el cuadrante 1 y 3, diríamos que existe autocorrelación positiva. Si nuestros puntos en la gráfica cayeran en el cuadrante 2 y 4, diríamos existe autocorrelación negativa. Y si no cayeran en uno de los cuadrantes, en su mayoría, diríamos que no existe autocorrelación. Entonces, para ser más gráficos, serían estos tres casos, ¿ya? El primero es autocorrelación positiva, caen en los cuadrantes 1 y 3. El segundo es autocorrelación negativa y el tercero no existe autocorrelación. Entonces, bueno, vamos a aplicar nuestros datos del ejercicio que tenemos para el día de hoy, ¿ya? ¿Qué es lo que más vamos a utilizar para autocorrelación? Los datos del error. Entonces, yo voy a agarrar y voy a copiar estos datos del error en mi hoja de resultados. Y lo voy a poner en una tabla como vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, ¿qué hice? Yo simplemente copié nuestros datos. Menos 25, menos 23, menos 20, 17, 2, 7, 4, etcétera, que son los datos que están acá, ¿ya? Simplemente estoy copiando. Ahora, les decía, ¿a qué me refiero cuando hablo del error en un periodo retardado? Es decir, que, por ejemplo, para el periodo 1, el error normalmente es menos 25. Para el periodo 2, el error de mi modelo estimado es menos 23. Para el periodo 3, el error es menos 20. Entonces, cuando decimos el error en un periodo retardado, voy a retrasar en un periodo este dato. Es decir, lo que era el error para mi periodo 1, para la columna del error en un periodo retardado, va a ser el dato número 2. Entonces, estamos empezando con el periodo número 2, ¿ya? Entonces, este menos 25 lo estoy copiando acá, en el segundo dato de mi columna.
del error en un periodo retardado. Por favor, si es que no se entiende, me lo hacen saber. Lo estoy poniendo de verde, ¿ya? Simplemente estoy retrasando en un periodo. Es básicamente eso. El primero se omite y los demás se van a copiar tal cual. Este menos 20, por ejemplo, que es el número 3 en la columna original, que lo estoy marcando de celeste, va a volverse el dato número 4 en la columna del error en un periodo retardado. Simplemente estoy retrasando. Entonces hago lo mismo para todos. Los copio y los voy a pegar en esta segunda columna, ¿ya? Obviamente, como estoy retrasando en un periodo, este va a tener un dato extra, ¿ya? Pero no, ese dato extra no lo vamos a considerar, siempre lo vamos a borrar, ¿ya? Entonces estamos trabajando sobre la línea base de 17 datos, que era el número de datos inicial. Entonces, una vez tengo estos dos datos, lo que tengo que hacer es graficar. Me voy a lo que es insertar, gráficos de dispersión, y acá tengo mi gráfica que me interesa analizar. ¿Ya? Para esta gráfica simplemente vamos a nosotros decidir qué tendencia sigue. Entonces nos vamos al Excel y decimos: la mayoría de los puntos caen en un cuadrante 1, que es el que estoy dibujando, y en el 3. La mayoría, no todos, porque podemos ver que en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4 también están cayendo algunos puntos. Pero si contamos, podríamos decir, por ejemplo, que en el cuadrante 1 son como 6 puntos y en el cuadrante 3 son 4 puntos. Entonces la mayoría está cayendo en estos dos cuadrantes, y cuando caen en estos dos, que son el 1 y el 3, nos vamos a lo que es autocorrelación positiva, ¿ya? Aquí está en la guía. Tiene nuestros datos, reflejan una gráfica muy parecida a lo que está como ejemplo en la guía. Entonces decimos y decidimos que existe autocorrelación positiva para este conjunto de datos, ¿ya? Básicamente ese es el método gráfico, simplemente graficamos, ¿ya? Ahora nos vamos a pasar al segundo método de detección. Para este segundo método de detección vamos a ver lo que es el contraste de Durbin-Watson. Si se acuerdan, lo que veíamos en la clase de EBIUS de multicolinealidad, en las salidas que nos daba el programa había un dato que era de Durbin-Watson. Y este dato yo les dije que lo íbamos a ver en autocorrelación, y es lo que vamos a aprender a calcular ahora. Y es muy importante porque lo van a ver en planificación y control de la producción, porque siempre se analiza si nuestro modelo está bien estimado o no, ¿ya? Entonces este Durbin-Watson es un indicador muy certero para saber si tenemos un buen modelo. Entonces, ¿qué nos dice? Se utiliza para un esquema autorregresivo de primer orden. ¿Qué quiere decir autorregresivo de primer orden? Que estamos retrasando en un periodo nuestros datos. Y dice, el modelo de regresión no incluye valores rezagados de la variable dependiente Y. Eso, simplemente vamos a retrasar las variables independientes X. Entonces, el primer paso nos dice obtener los valores del error y del error en un periodo retardado del modelo original. Eso es lo que nosotros ya habíamos hecho acá, en esta parte. Los valores del error y los valores del error en un periodo retardado, ¿ya? Ahora, el segundo paso nos dice calcular la sumatoria de la diferencia entre el valor del error y su variable retardada al cuadrado. Es decir, calcule esta fórmula. El error menos el error en un periodo retardado elevado al cuadrado, que aquí está. Entonces lo vamos a calcular simplemente realizando la respectiva operación. Decimos, el error voy a agarrar desde el segundo dato porque el primero no está completo, porque hemos retardado en un periodo. Entonces desde el segundo dato digo menos 23 menos el valor del error en un periodo retardado, que es menos 25, y todo eso lo voy a elevar
al cuadrado. Ya, entonces le pongo Enter y hacemos el mismo cálculo para los demás datos. ¿Ya? Simplemente es hacer ese cálculo y lo que nos interesa de esta parte es la sumatoria. ¿Ya? Nos dice, tercer paso, calcular la sumatoria de los valores al cuadrado del error. Entonces, antes de pasar a este tercer paso, lo que nos decía, calcular la sumatoria de esta ecuación. Entonces aquí está, yo ya la tengo con función suma de esta operación que hemos efectuado, ¿ya? Ahora sí nos vamos a ir al tercer paso que nos dice calcular la sumatoria de los valores del error al cuadrado. Entonces para eso me creo una nueva columna y digo valores del error al cuadrado. El error al cuadrado es menos 25, menos 23, menos 20. En este caso notarán que sí estoy tomando desde el primer dato porque en este caso para mi ecuación solo me pide elevar el error al cuadrado. Entonces sí puedo hacerlo, o sea, está completo, ¿ya? Entonces voy a empezar desde el primer dato que es menos 25, el segundo dato es menos 23, el tercero es menos 20 y así sucesivamente voy a ir elevando al cuadrado estos datos para obtener lo que nos pide, ¿ya? Entonces lo que nos interesa de ambas operaciones son las sumatorias, que acá yo ya las he hallado con la función suma y hallo la sumatoria correspondiente. Y entonces ya tengo ambas sumatorias que nos interesan y nos vamos a la guía. Nos dice, una vez obtenga todos estos pasos previos que tiene que hacer, puede realizar el contraste. El primer paso es hacer el planteamiento de la hipótesis. Entonces acá yo ya lo tengo plasmado, ¿ya? Durbin-Watson, planteamiento de la hipótesis. Hipótesis nula. Lo vamos a poner ρ es igual a 0, que quiere decir no existe autocorrelación de orden 1, ¿ya? Este AR, autorregresiva de orden 1, les había dicho que significa que estamos retardando en un periodo nuestras variables independientes. La hipótesis alternativa, ρ es diferente de 0, existe autocorrelación de autorregresiva de orden 1, ¿ya? Entonces, realizamos este planteamiento que es el mismo independientemente del número de variables que manejemos. Y nos vamos al paso número 2, que es hallar el estadístico de prueba. Entonces en la guía nos dice para el estadístico de prueba o valor calculado usted tiene que hallar el coeficiente de Durbin-Watson. ¿Cómo lo halla? Mediante la división de la sumatoria del error menos el error en un periodo retardado elevado al cuadrado, que lo hemos hallado aquí en Excel, que es de 5378, dividido en lo que es la sumatoria del error al cuadrado, que nosotros igual lo hemos hallado en Excel, que es 5736. Entonces la división de 5378 dividida entre 5736 nos va a arrojar el valor del coeficiente de Durbin-Watson, que es igual a 0,9376, ¿ya? Una vez tengo este coeficiente de Durbin-Watson, que como ven es bastante sencillo de calcular, nos vamos a ir al cálculo del estadístico teórico. ¿Cómo calculamos el estadístico teórico o valor crítico? Nos dice obtener de tablas de L y de U, nos dice, con alfa, nivel de significación, n igual al número de datos y k el número de regresoras x. ¿A qué se refiere? Nos vamos a ir a esta tablita que es de Durbin-Watson. Es justamente creada para realizar este contraste. Entonces nos dice, usted tiene que saber, en primer lugar, el número de datos. En nuestro caso, nos vamos a ir acá al enunciado. Estamos manejando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 datos. Entonces ya tengo el número de datos, K, que va a ser igual a 2. ¿Por qué K va a ser igual a 2? Es el número de regresoras, el número de variables independientes. En pocas palabras, el número de X. Entonces, si se acuerdan, este R está representando a mi primera variable independiente y este CT a nuestra segunda variable independiente. Son dos regresoras, por tanto, dos variables independientes y nuestro valor de K va a asumir el valor de 2.
y alfa a 0,05%. Entonces, perdón, 0,05. Entonces nos vamos a ir a esta tabla de Durbin-Watson y nos dice, aquí está, estadístico de Durbin-Watson, puntos críticos de DL y DU al nivel de significación del 5%, corresponde al número de regresores del modelo excluyendo el término independiente. ¿Ya? Entonces acá nos vamos a esta tablita y decimos, para n igual a 17, acá lo vamos a señalar, para n igual a 17 y k igual a 2, porque habíamos dicho que estamos manejando dos variables independientes, tenemos estos valores de dl y du. ¿Ya? Entonces, intersectando en la tabla, decimos que tenemos un valor de dl de 1,015 y de du de 1,536. ¿Ya? Esos valores los vamos a copiar acá. DL 1,015 y DU 1,536. Una vez tenemos estos valores, vamos a proceder a realizar lo que es el contraste. Ya, entonces nos vamos a ir acá a la guía que nos dice obtenga DL y DU y recién puedes realizar el contraste. Para el contraste lo vamos a poner en modo presentación. Ya, vámonos acá. Esta es una recta que nosotros tenemos que siempre manejar, ¿ya? Al principio ponemos 0, ¿ya? Aquí está. Al principio vamos a poner 0. Al medio siempre se pone 2 y al final se pone 4. Esta es nuestra recta de D, digamos, ¿ya? Entre 0 y 2 vamos a ubicar a DL y DU. DL y DU anteriormente hemos hallado de tablas que es 1,015 y 1,536. Para lo que es el rango entre 2 y 4 se pone 4 menos DU y 4 menos DL. 4 menos DU, nosotros haciendo el cálculo decimos que es 4 menos 1,536 es igual a 2,464. Y para 4 menos DL decimos 4 menos 1,015 nos va a dar un valor de 2,985. Entonces estos valores los vamos a ir ubicando en la tabla, en la recta, perdón. Entonces decimos DL es 1,015, DU es 1,536, 4 menos DU es 2,464 y 4 menos DL es 2,985. Entonces, una vez tenemos esta gráfica ya ubicada y posicionada con los valores numéricos respectivos, vamos a poner lo que es el coeficiente de Durbin-Watson. Anteriormente hemos hallado y hemos calculado que tiene un valor de 0,9376. Entonces, como podemos ver, este valor de 0,9376 cae en la región de 0 a DL. Y si cae en esta zona de 0 a DL, nos dice, rechaza la hipótesis nula, evidencia de autocorrelación positiva. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan de todos los métodos de contraste que veíamos anteriormente, era básicamente lo mismo, hacíamos la gráfica y si caía en la zona de rechazo decíamos que se acepta la hipótesis y por tanto existe heteroscedasticiidad, digamos. En este caso, al graficar esta recta decimos que cae de 0 a DL y por tanto esta es una regla, este cuadrito es una regla que sirve para cualquier tipo de contraste, mejor dicho para cualquier tipo de datos que manejemos, independientemente del ejercicio, siempre vamos a utilizar esta tabla. Entonces está cayendo en una zona de rechazo. Nos dice rechaza la hipótesis nula, evidencia de autocorrelación positiva. Si cayera de 4 menos DL a 4, diríamos rechaza la hipótesis nula, evidencia de autocorrelación negativa. Si cae de DU a 4 menos DU, en esta zona que estoy marcando, nos dice no rechaza la hipótesis nula, por tanto no existe autocorrelación. Y también están estas zonas de indecisión, ¿ya? Si en un caso X cayera de DL a DU
o de 4 menos de U a 4 menos de L en estas zonas que estoy marcando, es una zona de indecisión, por tanto no podemos no podemos afirmar o negar si existe autocorrelación, ¿ya? Y en ese caso lo que se hace es realizar los demás métodos de detección y en base a esos tomar la decisión si nuestro modelo tiene o no autocorrelación. Entonces, ya dejando de lado esos casos hipotéticos, vamos a continuar con el ejercicio. Acá estamos diciendo que está cayendo en una zona de rechazo y existe autocorrelación positiva. Entonces decimos, conclusión, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto existe autocorrelación positiva. Y básicamente de esa manera se trabaja para el método de Durbin-Watson, ¿ya? Lo que obviamente es imprescindible es esta tabla de Durbin-Watson para hallar el valor de DL y de DU. Y esta tabla se las voy a pasar obviamente. Entonces nos vamos a ir a lo que es el contraste H de Durbin, que es lo que nos pide en el enunciado del ejercicio. Nos dice realiza la prueba H de Durbin y también nos vamos a ir a lo que es la guía número 10. H de Durbin es parecido a lo que hemos hecho en Durbin-Watson. Nos dice, puede incluir variables autorregresivas de la variable dependiente y más de una variable autorregresiva de R. En primer lugar, dice obtener los valores del error y del error en un periodo retardado del modelo original. En segundo lugar, calcular la sumatoria del producto entre el valor del error y su variable retardada. O sea, hay que multiplicar estas dos variables. En tercer lugar, calcular la sumatoria de los valores al cuadrado del error rezagado y calcular el valor de ρ estimado, ¿ya? Mediante esta fórmula. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El primer paso nos decía calcular la multiplicación del error por el error en un periodo retardado. Como les había dicho, cuando manejamos en un periodo retardado estamos perdiendo un dato. Por tanto, vamos a empezar desde el segundo, ya que es menos 23 para el error y menos 25 para el error en un periodo retardado. Entonces multiplicamos y hacemos lo mismo para los demás datos, ¿ya? Y lo mismo hacemos para lo que es el cálculo del cuadrado del error en un periodo retardado. En este caso vamos a empezar igualmente desde el segundo dato, porque desde ese dato tenemos esta columna del error en un periodo retardado. Entonces empezamos desde menos 25, seguimos con menos 23, menos 20, 17, etc. ¿Ya? Simplemente estamos elevando al cuadrado. Y jalamos para que se haga la multiplicación correspondiente para los demás datos. Entonces, ¿qué nos dice? Para ρ, la fórmula es la sumatoria de la multiplicación de los errores dividido entre el error al cuadrado en un periodo retardado. Entonces nos vamos acá. Lo que nos interesa siempre son las sumatorias. Entonces voy a hallar la sumatoria con la función suma de ambas columnas. Y nos dice que hallemos ρ, que es la división de ambas, ¿ya? Entonces, para que quede más claro, aquí está. Esta es la fórmula. Y estamos haciendo la división correspondiente. 2694 es la sumatoria del error por el error en un periodo retardado. O sea, la parte del numerador, 2694. Y la parte del denominador es 5655, que aquí está, ¿ya? Entonces simplemente hacemos la división correspondiente y ya vamos a obtener el valor de ρ, que en este caso nos sale un valor de 0,4764. Ya, entonces una vez obtenemos ambos valores, lo que tenemos que hacer es realizar el contraste como tal de H de Durbin. Y para ello nos vamos a ir a la guía. ¿Qué nos dice la guía? Una vez obtiene estos valores, nos dice que aparte de hallar el valor de ρ, obtener el valor de la varianza del parámetro de la variable retardada. Nosotros ya sabemos obtener las varianzas de nuestros estimadores. En este caso, en el ejercicio ya nos los da como dato, ¿ya?
Entonces nos vamos a pasar a lo que es el planteamiento de la hipótesis y todos los pasos que hacemos para los contrastes. Nos vamos a ir acá y decimos: contraste H de Durbin, planteamiento de la hipótesis. Hipótesis nula. No existe autocorrelación autorregresiva de orden 1. Hipótesis alternativa. Existe autocorrelación autorregresiva de orden 1. Para el estadístico de prueba decimos H se calcula mediante la fórmula ρ por la raíz de n dividido entre 1 menos n por la varianza del estimador en un periodo retardado, ¿ya? Donde ρ lo hemos hallado hace unos momentos y hemos dicho que era 0,4764. Entonces, para hallar el valor de h, vamos a recordar de dónde estamos hallando este valor de la varianza en un periodo retardado. Entonces nos vamos a ir a lo que es el enunciado del ejercicio como tal, y si recuerdan nos daba este dato, ¿ya? La varianza de los estimadores, y lo que a nosotros nos interesa es de la variable retardada, entonces tenemos ese valor. En el caso de que no tuviéramos, simplemente manejamos esta variable retardada como una variable normal, hacemos la estimación, y si fuera el caso utilizamos el método de mínimos cuadrados ordinarios, el método matricial, cuando hallábamos la matriz de covarianzas, no sé si se acuerdan, y la diagonal nos daba los datos de la varianza de los estimadores. Entonces es el mismo procedimiento para este tipo de datos, simplemente donde se tiene cuidado en esta variable retardada es cuando hacemos estos cálculos de las multiplicaciones y las sumatorias, ¿ya? Entonces en este caso ya tenemos el valor de la varianza, entonces simplemente vamos a copiarla, ¿ya? Es 0,0121 y acá lo vamos a sustituir, ¿ya? Decimos entonces, h de Durbin va a ser igual a ρ, que hemos hallado que era 0,4764 por la raíz de n, que hemos dicho que era 17, 1 menos n por la varianza del estimador, que es 0,0121. Entonces toda esta operación nos da el valor de 2,202. Una vez obtenemos h de Durbin, decimos paso 3, estadístico teórico. El estadístico teórico siempre va a ser una distribución normal z de alfa medios, que nos da un valor de 1,960. ¿Ya? Entonces, para mostrarles de dónde lo saqué, nos vamos a ir a gráfica de distribución de probabilidad, distribución normal. Acá ya no tocamos media ni desviación, directamente nos vamos a área sombreada. En este caso nos dice alfa medios, estábamos trabajando con una significación del 5%, entonces acá ponemos 0,05 probabilidad y decimos que es ambas colas, ¿ya? De todas estas vamos a seleccionar ambas colas y ponemos a aceptar. Entonces ya tenemos la distribución y nos dice que nuestro estadístico es 1,960, que aquí está, ¿ya? Entonces, una vez obtenemos este valor del estadístico teórico, realizamos el contraste. Como siempre hemos hecho, ya tenemos la gráfica, tenemos que H hemos hallado y era 2,202, entonces lo ubicamos en la gráfica. Acá decimos que cae en una zona de rechazo. Y por tanto decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto existe autocorrelación. Y como pueden ver es muy parecido a lo que es el contraste de Durbin-Watson. Tal vez la variación es que acá estamos utilizando un dato más, que es la varianza del estimador como tal. Y nos vamos a ir al contraste de aleatoriedad de residuos, que es el último que nos pide en el ejercicio, ¿ya? Bueno, aleatoriedad de residuos de rachas yo creo que vamos a ver la próxima clase. Es bastante sencillo de todas formas. Y entonces nos vamos a este contraste. ¿Qué nos dice? Este contraste nos dice que tenemos que en primer lugar analizar los términos del error.
Para que lo vean más a detalle, nos vamos a ir a la guía. Nos dice, es una prueba no paramétrica de la aleatoriedad de residuos del modelo original. En primer lugar nos dice, calcule el número de errores positivos N1 y errores negativos N2. Entonces vamos a analizar esa parte de los datos del error. Acá hemos copiado los datos y vamos a empezar a contar cuántos errores negativos tenemos y cuántos errores positivos tenemos. Entonces para los negativos decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 errores negativos, y para errores positivos decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último es 10. Entonces N1 errores positivos, N2 errores negativos, ¿ya? El segundo paso nos dice determinar el número de rachas, R. Y el tercero nos dice estimar la media y la varianza de las rachas, ¿ya? Entonces, para determinar el número de rachas, simplemente nosotros tenemos que contar el cambio de signo. Entonces, estamos en menos 25, menos 23, menos 20, estamos con negativos, ¿ya? Ese es el primer grupo. Cuando cambiamos de signo, vamos a empezar a contar otra vez y estamos ya con positivo. Hasta 20. Entonces, de 20 a menos 10 hay otro cambio de signo. Entonces, acá ya tenemos 3 rachas. Del menos 10 al 1 positivo hay otro cambio de signo. Entonces, acá ya empezamos a contar otra vez. Ya tenemos 4 rachas. Del 2 al menos 16 hay otro cambio de signo. Entonces, acá hay otra racha. Y del menos 7 al 9 hay otro cambio de signo. Y esa es nuestra última racha. Por tanto, decimos que tenemos 6 rachas, ¿ya? Una vez tenemos el número de rachas también contabilizado, vamos a hallar la media. La media se halla mediante esta fórmula que nos dice 2 por N1 por N2 dividido entre N1 más N2 más 1. Entonces simplemente vamos a empezar a sustituir 2 por N1 que es igual a 10, N2 que es igual a 7, dividido entre N1 que es 10, N2 es igual a 7, entonces sumamos. Todo esto más 1 nos va a dar un valor de 9,24. Y hacemos lo mismo, bueno, no lo mismo, pero bajo el mismo principio hacemos el cálculo de la varianza de las rachas. Y decimos, la fórmula es 2N1N2 por 2N1N2 menos N2 dividido entre N1 más N2 al cuadrado por N1 más N2 menos 1. Entonces decimos 2 por N1 que es 10 por N2 que es 7 por 2N1 por N2, 2 por 10 por 7 menos N1 que es 10 menos N2 que es 7 dividido entre N1 más N2 que sería 10 más 7 al cuadrado por N1 más N2 menos 1. 10 más 7 menos 1. Entonces toda esta operación nos va a dar un valor de la varianza de las rachas de 3,72. Entonces una vez obtenemos estos valores, lo que nos dice que hagamos es realizar el planteamiento de la hipótesis. Para el planteamiento de la hipótesis, de la misma manera, decimos: hipótesis nula, existe aleatoriedad de secuencia de residuos. Hipótesis alternativa, no existe aleatoriedad de la secuencia de residuos. Para el estadístico de prueba, decimos Z calculado va a ser igual a número de rachas menos la media de las rachas dividido entre la varianza de las rachas, que va a ser 6 menos 9,24 dividido entre 3,72, que son los datos que hemos hallado anteriormente. Y ese valor del estadístico calculado nos da un valor de menos 0,87. Para el estadístico teórico, que sería acá el paso 3, decimos Z de alfa medios, que es el mismo estadístico que hemos utilizado hace rato. Por tanto, es la misma gráfica que nos da el valor de 1,96. Y para realizar el contraste decimos: el menos 0,87 cae más o menos por acá y está en una zona de aceptación. Decimos, por tanto,
a un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula, por tanto no existe autocorrelación según la prueba de aleatoriedad de residuos. Ya, entonces como habíamos dicho anteriormente, puede presentarse estos casos de que uno de nuestros métodos de detección no nos dé o no nos detecte que exista autocorrelación en este caso. ¿Qué hacemos cuando pasa eso? Seguimos y contamos si los métodos de detección, si la mayoría nos da que sí existe autocorrelación, tomamos la decisión que sí existe y por tanto vamos a tomar las respectivas medidas correctivas. Para lo que es autocorrelación hay dos métodos más. Uno que vamos a ver la próxima clase, que es este contraste de Bruch y Gottfried o multiplicadores de Lagrange, donde básicamente hacemos una regresión auxiliar y en base a esa regresión auxiliar hacemos lo mismo, un contraste, que hemos hecho igual muchas veces. Y lo que es, hay un método de detección más que es no es de aleatoriedad de residuos, es parecido, no me acuerdo el nombre, pero se llena un cuadrito y en base a eso igual se detecta si existe o no autocorrelación, ¿ya? Eso lo vamos a ver la próxima clase en otro ejercicio. Y para la corrección de la autocorrelación es bastante más sencillo que en los otros casos. ¿Qué nos dice? Cuando se conoce ρ y cuando no se conoce. Cuando se conoce, nos dice que de la regresión original tenemos que multiplicar por ρ al modelo rezagado, es decir, multiplicamos ρ a y de t menos 1. O sea, estamos retrasando en un periodo a nuestras variables. ¿Ya? Multiplicamos también a los estimadores. Y en este caso igual retrasamos a nuestra variable independiente y a nuestro término de perturbación. Y para tener el modelo corregido como tal, lo que hacemos es restar ambas regresiones, la original y la rezagada. Entonces restamos, decimos y menos ρ por y en un periodo retardado, 1 menos ρ por beta 1, beta 2, x menos ρ por x en un periodo retardado y el término de perturbación por ρ por un periodo retardado, que en otras palabras sería representado por este asterisco que está acá, que nosotros ya sabemos que es la resta de ambas regresiones, ¿ya? Esta es la más sencilla de utilizar para la corrección de autocorrelación y también se da el caso cuando no existe ρ. ¿Ya? Para nuestro ejercicio, para nuestro ejercicio nos dice el inciso E, que no está acá, nos dice establezca 3 estimaciones de ρ para la solución al problema econométrico utilizando los residuos. Entonces, básicamente para lo que es la corrección de la autocorrelación, nosotros tenemos que saber el valor de ρ. Si es que no nos da el ejercicio, tenemos que calcularlo. ¿Y cómo calculamos? Ya lo habíamos visto en algunos métodos de detección. El primero es el método basado en el estadístico de Durbin-Watson, donde nos dice que ρ estimado va a ser igual a 1 menos el coeficiente de Durbin-Watson dividido entre 2. Entonces simplemente sustituimos 1 menos 0,9376, que era el valor que hemos hallado, dividido entre 2, ya tenemos el valor de ρ y podemos hacer la corrección correspondiente mediante este método, que es simplemente restar la regresión menos la regresión retardada. ¿Ya? El segundo método, que nos dice método iterativo de Cochran-Orkut, es estimar hay que hacer una regresión auxiliar. ¿Ya? ¿Para qué hacemos esta regresión auxiliar? Como variable dependiente vamos a tomar el error y como variable independiente vamos a tomar lo que es el error en un periodo retardado. Y este valor de ρ lo vamos a manejar como si fuera un estimador, como lo que manejamos como beta 1 y beta 2. Entonces, al hacer esta regresión auxiliar vamos a hallar, ¿no ve? Como siempre hacíamos, vamos a realizar por mínimos cuadrados ordinarios y vamos a hallar los estimadores beta 1 y beta 2, y al hallar esos estimadores vamos a hallar paralelamente lo que es ρ,
¿ya? Entonces, una vez ya tenemos el valor de rho conocido, podemos realizar el método mediante la resta de las regresiones que les he explicado acá. Ya simplemente, pero acá nos dice establezca 3 estimaciones, entonces simplemente lo estamos planteando. Y ahí aquí dice de manera más explícita, el error es la variable dependiente y rho es beta 1. Y para el tercer método nos dice método de estimación del coeficiente de correlación, que es igual el método que el estadístico teórico que hemos utilizado para H de Durbin, donde decíamos que era la sumatoria de la multiplicación del error por el error en un periodo retardado, dividido en lo que es la sumatoria del error en un periodo retardado. Entonces, la división de ambos nos va a dar el valor del estadístico ROG que nos va a servir para corregir la autocorrelación, que igual lo hemos hallado anteriormente, que es 0,4764. Entonces, como pueden ver, autocorrelación, a mi manera de ver, es más sencillo que heterocedasticidad, porque no son tantos métodos y son parecidos. O sea, los cálculos, como pueden ver, simplemente se pueden manejar en una tabla y no hay que hacer para cada contraste un método diferente. Y bueno, eso es lo correspondiente a la clase de hoy. No quiero adelantarme mucho con lo del INGE porque creo que todavía no han empezado este tema, así que su práctica va a ser algo igual, lo mismo que hemos visto, solo que con otros datos. ¿Ya? Aquí está la práctica. Es práctica número 10, ¿ya? Dice método gráfico, Durbin-Watson, H de Durbin, prueba de rachas y establezca 3 estimaciones, que es lo que hemos visto al final. Y bueno, chicos, eso es lo correspondiente al día de hoy. No sé si tuvieran alguna pregunta y mientras les voy a pasar la asistencia. Yo tengo yo tengo una pregunta. Ya, dime, ¿cuál es tu pregunta? Con respecto al tiempo, que estaba hablando que era el tiempo menos uno, ¿verdad? El tiempo retardado. Si en todo caso, no sé si en algún ejercicio hubiera algo con menos dos, ¿es posible o no es posible? Sí, sí es posible. ¿Qué pasaría cuando fuera menos 2? Básicamente afectaría en los cálculos. Por ejemplo, acá les había dicho, estamos retrasando en un periodo, entonces vamos a recorrer un periodo. Si fuera menos 2, que sí puede darse, pero generalmente no se da, entonces estos dos datos recorrerían y recién empezaríamos en el tercer periodo. ¿Ya? Entonces, este menos 25 acá sería desde acá. ¿Ya? No sé si me dejo entender. ¿Y en qué más afectaría? A ver. Veamos. Básicamente en los datos, sí. Todo lo demás sería igual. Acá, por ejemplo, para la varianza del estimador sería t menos 2, pero ¿dónde afectarías? Directamente en la estimación original. Es decir, por ejemplo, esta estimación nos está dando el consumo en función del PIB a precios corrientes y el consumo en función a un periodo retardado. Digamos que tenemos una variable y, una variable x, y no es x1, digamos, y aquí tenemos una variable x2. ¿Ya? Acá tenemos para y una serie de datos. Vamos a hacer un tipo ejemplo. Ya, acá tenemos para y una serie de datos. Acá tenemos para x una serie de datos y para x2 una serie de datos. Entonces, para la estimación, si digamos fuera x2 t menos 2, que quiere decir retardado en 2 periodos, lo que tendríamos que hacer es simplemente considerar este rango de datos. A ver, a lo que me voy es que vamos a copiar algo de acá. Unos cuantos más. Ya. ¿Cómo haríamos la estimación? Eso tal vez les va a servir para su proyecto, porque sí tendrían que atrasar en un periodo o bueno, en un caso excepcional en 2.
¿Cómo lo harían? Digamos que ustedes van a definir una variable y que tiene sus datos, una variable x que también tiene sus datos y una variable x2 que van a tener igual unos datos aleatorios, ¿ya? Digamos que les diga realice las pruebas de autocorrelación y ustedes quieren manejar como una de sus variables independientes a su variable dependiente y, pero retrasada en un periodo. Entonces lo que haríamos para manejar esa variable dependiente retrasada en un periodo, diríamos y, copiamos los datos de y lo vamos a retrasar en un periodo. Entonces el primer dato yo estaría perdiendo, ¿ya? Esto, lo que estoy pintando de amarillo, lo estaría perdiendo. Ahora, si fuera retrasar en 2 periodos, copiaríamos y retrasaríamos en 2 periodos. Entonces, empezaríamos desde acá. Ahí. Copiamos y empezaríamos desde el tercer dato, ¿ya? Y ahora, ¿cómo realizamos la estimación? Como estamos perdiendo los primeros 2 datos, lo que vamos a manejar es lo que estoy marcando con un poquito, con el borde más oscuro, ¿ya? Estos datos se van a perder tanto para y, para x1, para x2, para respetar lo que es nuestra variable x3 retardada en 2 periodos. Y la estimación correspondiente simplemente sería realizar con estos datos que estoy pintando. Entonces ustedes se van a datos, análisis de datos y hacen la estimación correspondiente por mínimos cuadrados ordinarios. A lo que me voy es que si es que en el caso del ejercicio, por ejemplo, nosotros ya teníamos el modelo estimado como tal, entonces ya no nos hacíamos tanto problema en cuál era, digamos, los estimadores o la varianza del término de perturbación, la varianza del estimador, porque ya lo teníamos como dato. Pero ¿qué pasaría en el caso de que ustedes estuvieran planteando el modelo, qué es lo que van a hacer en su proyecto? Entonces, en ese caso, lo que tendrían que hacer es plantear y, x, porque esto lo van a tener como base de datos, y para manejar esta variable retardada van a perder 2 datos, ¿ya? 2 datos en el caso de que esto fuera y de t menos 2, que sí es un caso que puede presentarse y que, bueno, en realidad depende mucho del contexto del ejercicio y de las variables, sobre todo, que estamos manejando. Si fuera así, c de t menos 2 sería este caso, estaríamos perdiendo 2 datos. Y en el caso de que fuera menos 1, como lo que hemos visto en el ejercicio, sería lo que hemos hecho. Hemos perdido un dato, ¿ya? Acá estaba menos 25, menos 23, menos 20, desde acá. Ya, eso me voy. ¿Qué más quería explicarles en esta parte? Sí, es básicamente lo que tienen que hacer. Ese menos 2 podría ser un modelo autorregresivo de orden 2. Puede presentarse, no se maneja tanto porque el análisis como tal, como les explicaba en la definición, es analizar si a partir de un suceso se hace ese suceso específico hace que afecte a los siguientes en la serie de tiempo. En un caso específico sí se podría dar que estuviéramos recorriendo 2 periodos, pero va a depender mucho del contexto en el que estemos manejando nuestras variables. ¿Ya? Espero que te haya quedado claro, si no lo vamos a buscar. He visto algunos ejercicios así con 2 retrasos, pero de manera general el INGE no lo pone, simplemente pone un retraso, sí, casi siempre. Ok, gracias, Axi. Está bien, los demás no tuvieron alguna pregunta, se entendió todo bien. Tal vez algo acerca de los proyectos, no sé, creo que el INGE ya les ha asignado grupos. Ya, bueno, acerca de los proyectos,
Más o menos ya saben cómo tienen que hacer. El INGE les ha pasado una guía de trabajo donde les especifica los requisitos mínimos que debería tener el proyecto, el índice, el contenido, todo eso. Lo que nosotros vamos a ver conmigo es las variables, ¿ya? Es importante, uno, que no repitamos el mismo proyecto. O sea, yo voy a crear un Excel en línea y cada de cada grupo un integrante va a llenar el nombre del tema que están eligiendo, los nombres de los tres integrantes y las variables que van a considerar para plantear el proyecto. ¿Por qué? Porque al Inge no le gusta que repitan el mismo proyecto, entonces en base al Excel en línea que todos vamos a poder ver, van a ver qué proyectos ya se están manejando otros grupos para no repetir y vamos a también individualmente vamos a analizar con cada grupo si sus variables están bien planteadas o no. Esa parte es muy importante porque si lo plantean mal, no va a salir los resultados, les va a salir erróneo, o tal vez las matrices no quieran multiplicar o no les salga ningún resultado. Entonces, para eso van a trabajar conmigo por grupos y si es que ya tuvieran algunas propuestas me puedan mandar y yo les voy a tratar de ayudar en todo lo que se pueda. Ya, lo más importante es que no repitamos y yo les voy a pasar un Excel en línea para que eso no pase. Y eso, chicos. Si tuvieran alguna pregunta, duda, me mandan nomás por WhatsApp. Tal vez tarden en responder, pero les voy a ayudar en todo lo que se pueda. Ya, entonces si no tienen alguna otra pregunta, eso sería todo por la clase de hoy. Gracias, Auxi. Hasta luego. Ya chicos, que les vaya bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Apsi. Buenas noches.